Molt bon dia, moltíssimes gràcies, honorable conseller, autoritats acadèmiques, amics i amigues, senyores i senyors. Moltíssimes gràcies per haver-me convidat a aquesta magnífica jornada. Sincerament és una gran iniciativa davant d'un gran dilema que ja s'ha exposat aquí. És un dilema teòric, però també és un dilema pràctic de registre d'entrada en les administracions. És un dilema que tenim ben a prop i la responsabilitat col·lectiva d'afrontar-lo, com deia molt bé el conseller Arcadi Espanya, amb intel·ligència, amb empatia, amb la millor de les nostres versions de cadascú, no? En aquesta obra coral, polifònica, que és viure i conviure en democràcia, una democràcia que pretenem sigui moderna, avançada, i només aquelles societats que pacten, que dialoguen, que consensuen, són aquelles societats que progressen, no? Per tant, d'estos valors també va aquesta història. I per a mi, si em permeten la reflexió personal, el pitjor dels dilemes possibles, perquè estem davant de la col·lisió de dos causes nobles, de dos drets, diguem-ho com vulguin. La transició energètica, programar el final de la dependència patològica del petroli. Pot haver poques causes tan nobles com aquesta, que a més està en el gran propòsit de la reconstrucció europea, de la sostenibilitat, dels ODS, etc. Reubicar l'economia en l'avantguàrdia, no? En part de la resposta i no del problema, en l'avantguàrdia de la lluita contra el canvi climàtic. No hi ha plan B, en aquesta certesa arranquem o rearranquem. I per altra part la preservació del paisatge, no? Que també probablement és la bandera més noble també que podríem ondejar. Paisatge com a un fet, s'ha dit, cultural, identitari, d'un potencial econòmic, de diferenciació, de posicionament, de reputació al món també. Laura Ballester abans comentava que no és la primera vegada que el paisatge es veu assajat, no? És com un déjà vu. Va haver un temps en què el paisatge no importava, com a molt, situem-se ara en altres coordenades geogràfiques del país, com a molt importava la vista, si podia veure el mar o no veure el mar des de l'apartament, si estava a 3 minuts o a 2 de la platja, no importava, no? I jo crec que fem molt bé prestant atenció a aquests conceptes en memòria històrica, en propòsit d'esmena i en la capacitat d'interpretar i comprendre el món en el que vivim i l'expectativa i la responsabilitat que és gestionar la vida, els problemes, els dilemes. Per a nosaltres és una part, el paisatge, de la proposta de valor. En este món, saben, en este món global, no competiran les economies, que per supost ho faran, ni les empreses, ni els territoris, ni les ciutats. Jo ara diria, no, l'adjectiu, és la meva responsabilitat concreta, de ciutats turístiques. No? Competiran, per supost, però sobretot competiran les propostes de valor, allò que ens fa diferents. La llei de turisme, oci i hospitalitat consagra el paisatge com un element fonamental per entendre el model aspiracional, el model que perseguim i que busquem. Consagra el paisatge i dedica una part molt significativa de l'articulat, de la filosofia, de l'espírit, de la lletra, de la nostra normativa valenciana en matèria turística al paisatge. Fruit també de la cooperació en aquesta universitat, hem passat 4 anys fent, si em permeten, cert apostolat, pedagogia en els actors turístics, en tot l'ecosistema públic, privat, acadèmic, social del turisme en tota la comunitat valenciana, en virtut d'acords, d'aliances, de convenis que hem tingut en aquesta universitat. Hem passat 4 anys complets fent apostolat per tot el territori en defensa del paisatge, com un atribut i com allò que tenim que reprogramar per entendre la nostra millor versió, que serà la més carismàtica, la més creïble i, per tant, la més original i la més competitiva i la que més retorn tindrà des de tots els punts de vista en un futur si juguem adequadament. Paisatge com a gran contenidor de la immersió, de l'experiència sensorial, etnològica, sociològica, gastronòmica, enogastronòmica, cultural, paisatge i paisanaje, que diria la Bordeta també, no? Són els grans valors que hem de defendre. A més, pensem que la defensa del paisatge probablement respon al model més patriòtic o en més anclatges que qualsevol altre sector i model de l'economia. En plena pandèmia, d'una manera poc empàtica, que diria el conseller,
Jo crec que d'una manera prou inmisericorde, no parlaré de la nostra comunitat, parlaré d'una comunitat veïna, però podria passar en qualsevol lloc, passa en qualsevol lloc. D'una manera inmisericorde, la Nissan, en plena tragèdia, amenaça que se'n va, es deslocalitza i se'n va. Més diners o se'n van. Una economia turística d'arrel territorial que situa el paisatge en el frontispici de la millor de les seues versions i propostes, com he dit abans, és la més patriòtica. Esta no se'n va. No se'n va una història, un llegat, un patrimoni, un know-how, una manera de ser i d'estar al món, una hospitalitat forjada durant mil·lennis, un paisatge que no és clonable, que no té rèplica, perquè forma part d'una idiosincràsia i tots aquells valors que no es poden deslocalitzar en un món on els consells d'administració fan així, se'n van, no? Perquè sempre hi ha hagut faustos que han venut l'ànima al dimoni. No? Això és així, però un model basat en el paisatge és el més creïble, el més seriós, el més estable, el més sostenible que tenim des de la perspectiva, en tot moment estic dient, turística. Ha de guanyar en aquest dilema el paisatge. Alforins, que està de moda. Alforins, la gent ja sap el que volen ser de majors. Ho dic en el dilema, no? De les renovables o mantindre una fulla de ruta, la construcció d'un relat basat en l'agroturisme, en l'agroalimentari, en la cultura, en tot allò que fa la gent del vi, que fan cada dia millor, que és innovació social, innovació tecnològica, innovació des de tots els punts de vista. Per tant, jo crec que hauríem ser capaços de trobar altres coordenades geogràfiques i altres possibilitats. Sols una societat que busca és intel·ligent i sols una societat que busca troba. No? Per tant, pactar és progressar i els pactes no, i acaba, els pactes mai no han d'haver, no? Ni guanyadors ni derrotats. Per tant, és un moment de la intel·ligència i de reconstruir una narrativa efectivament optimista del futur, no? Diuen, i de l'esperança. L'esperança, l'altre dia vaig llegir que és la vida mateixa, revolucionada, creant anticossos, ara que la paraula és tan necessària, de futur. No? I això ho lograrem si xerrem, si raonem, si parlem, si examinem el dilema i veiem que tot és compatible, però no ens tornem a equivocar. No? Com la cançó de Pablo Milanés, No somos Dios, parlava d'un tema també molt de moda, no? de l'homofòbia. No som Déu, no ens tornem a equivocar. Acabe en el que és més important, que és presentar a una persona que és capdavantera, que és una referència. He tingut l'honor d'escoltar-lo en aquests anys darrers, travant tots aquests valors i idees per integrar-los en la nostra llei. Don Rafael Mata, que és catedràtic d'anàlisi geogràfic regional de la Universitat Autònoma de Madrid, expert en anàlisi dels paisatges en el context del Conveni Europeu del Paisatge, Florència, no? Tota una referència a l'any 2000, director d'una obra magna sobre paisatges, l'Atlas de Paisatges Espanyols, ha sigut president de l'Associació Espanyola de Geografia, ha treballat en diversos llocs al món, en el Tajo, en Menorca, en l'Horta de València, en Europa, en Sud-amèrica, i actualment, per resumir, coordina el projecte Samuter del Ministeri de Ciència sobre paisatges agroalimentaris, on participa l'equip valencià Estepa. A tots vostès, don Rafael, moltíssimes gràcies. Molt bé, bon dia a tots i a totes. Moltes gràcies a la Cátedra de Cultura Territorial Valenciana por la invitación. Y la verdad es que después de escuchar a quienes han intervenido en el inicio de este acto y a quien he tenido el honor de que me presente, me congratula estar aquí. Andamos todos con agendas repletas, pero la llamada de la Cátedra de la Cultura Territorial Valenciana, la llamada de esta comunidad con la que hemos tenido la suerte y la oportunidad de aprender analizando sus paisajes e intentar buscándoles un futuro, me ha llevado a estar aquí nuevamente en la nao, muy satisfecho, muy a gusto,
coincidiendo además con una jornada en la que se va a presentar un documento que a mí me parece que es un paso relevante, el de los paisajes de relevancia regional, en la tercera mesa de hoy, y en la que se va a hablar también de los paisajes culturales del viñedo. Yo he preparado una presentación y, escuchando intervenciones anteriores, casi me han venido nuevas ideas, porque si quiero hablar, y se me ha pedido que hable de paisajes culturales y de renovables, es desde la profunda función y sentido empático y dialogante que el paisaje incorpora. Y no es por coincidir con el querido conseller, sino porque ese es el activo renovado del concepto profundo que incorpora el Convenio Europeo de Paisaje, incorporando muchas tradiciones disciplinares. El que les habla es, como se ha dicho, geógrafo, y en geografía el paisaje es un concepto fundacional de la disciplina, pero por aquí pasarán antropólogos, que aportarán su medida, arquitectas, agrónomos, economistas. Ese es el sentido renovado de paisaje que me lleva a haber titulado esta presentación La transición energética justa. Ya se ha hablado de las múltiples dimensiones de justicia, económica, social, ambiental y particularmente paisajística. La transición energética justa con el paisaje. Y el con va escrito en cursiva, porque entiendo ese con no solo por el hecho de que una transición justa tiene que velar por la salvaguarda, por la gestión, por la creación de paisajes con renovables de calidad, como tendré también ocasión de mencionar, sino porque ese sentido renovado del paisaje que preconiza el Convenio Europeo del Paisaje tiene que impregnar la transición energética. No es solo con para proteger, sino el paisaje como un método que haga de la transición ecológica una transición justa. Y he preparado una presentación en la que aterrizo con algunos casos concretos. Al final también los casos son laboratorios que nos ilustran, y uno de ellos es el que aparece en la imagen. La planta fotovoltaica de Son Salomó, implantada en un paisaje de piedra seca de excepcional valor en el norte de Ciudadela, sin valores ecológicos, sin hábitats relevantes, pero sí con una cultura del trabajo impregnada y trasladada a ese paisaje excepcional de piedra seca, en el que se implanta después de un proceso de transformación de un plan territorial, y se inicia un conflicto y un debate, y a partir del cual se encuentra un punto de encuentro entre la preservación del paisaje y la integración de la planta fotovoltaica. Esto, dicho así, suena a cuento de hadas, porque, como bien ha dicho también el conseller, en la práctica, en el día a día, estos conflictos no tienen siempre fácil solución. Pero ha habido empatía, ha habido masa crítica, ha habido un poder público que ha gestionado el encuentro entre las partes, y finalmente, paisaje de piedra seca, bellísimo, paisaje del trabajo duro de las tierras ganaderas de Menorca y planta fotovoltaica de Son Salomó, no se encuentran, son realmente las dos caras de un mismo modelo territorial. Eso lo señalaré al final, y lo estoy adelantando en la revisión del Plan Territorial de Menorca, que ha tenido aprobación inicial recientemente. Se dice explícitamente, no es cuestión de resolver conflictos, es entender que paisaje y energía nueva, energía renovable, son las dos caras del mismo modelo. ¿Por qué el paisaje y de qué paisaje hablamos? Casi lo he adelantado en esta introducción, no prevista, pero me lo sugerían las intervenciones que se han producido antes en esta sala. Hay bellas definiciones de paisaje en tantas disciplinas que se han ocupado de él, pero acudimos al Convenio del Paisaje porque el convenio, entre otras cosas, convenia percepciones de distintas disciplinas, y porque, no lo olvidemos, el convenio entiende el paisaje como un elemento fundamental del desarrollo sostenible basado, dice el convenio, lo dice en 2000, en una relación equilibrada y armoniosa entre las necesidades sociales, la economía y el medio ambiente. El paisaje desempeña un papel de interés general. Yo destaco
ese sentido que tiene una trayectoria, sobre todo en el pensamiento italiano, del paisaje como bien común y asociado al interés general. El paisaje como un recurso favorable para la actividad económica es el segundo considerando el convenio. Su contribución a las culturas locales y al patrimonio natural y cultural. Estamos en una jornada que convoca una cátedra de cultura territorial valenciana que contribuye en última instancia al bienestar de los seres humanos y a la calidad de vida de las poblaciones. Y partiendo de esos considerandos, me permito recordar, probablemente muchas de ustedes recuerdan y saben la definición del convenio, pero quizás otros no, y me parece importante rescatar y glosar la definición. Cualquier parte del territorio, nos estamos refiriendo al territorio, a cualquier territorio, tal y como la percibe la población, es otra dimensión asociada al territorio, cuyo carácter, probablemente como geógrafos, también me consta que hay antropólogos en la sala, yo incido también en la dimensión del carácter. No solo es el territorio percibido, y percibir es mucho más que ver y mirar, es sentir, es dialogar, es comprender, es el carácter del territorio que percibimos. Y el carácter es el resultado de la acción humana sobre la naturaleza y, por tanto, tiene una dimensión histórica de larga duración, no solo del presente, amasada en el paisaje que vemos. Por tanto, el paisaje es percepción del carácter del territorio, el carácter resulta de la acción de la sociedad, la interpretación histórica y ecológica es fundamental en la experiencia estética del paisaje, es decir, que el disfrute de la contemplación y de la interpretación viene de ese entendimiento de la relación entre acción humana sobre la naturaleza y sobre paisajes heredados. Y no me olvido de un asunto, porque aquí se ha hablado de diálogo. El paisaje es un instrumento de diálogo. Luego presentaremos iniciativas de exclusión. Sé que las administraciones tienen que tomar decisiones. Se excluye la renovable de este paisaje, se integra, se camufla. Bien, eso puede ir en favor de la preservación de determinados paisajes, pero el paisaje tiene una dimensión de diálogo, y esa dimensión de diálogo ha estado muy presente, y aprendemos siempre de otros que van por delante, de experiencias, de planteamientos de planes energéticos con el paisaje en paisajes culturales a través de un proyecto que tuvimos con la Universidad Francesa de Pau, en la que ya digo, el paisaje no es solo un espacio que se excluye de la renovable, sino que el paisaje está inmerso en el propio proceso de definición del plan energético de determinados paisajes. Recordemos que el convenio nos dice, en función de todo lo anterior, que el paisaje puede y debe ser objeto de protección, pero el paisaje tiene que ser también gestionado, es decir, tiene que tener capacidad de asumir cambios justificados. El paisaje es también recualificación y mejora, y el paisaje en última instancia es un hecho de disfrute público. Sí. No lo tiene. Uy, no está pasando esto, y yo aquí enrollándome, perdón. No tiene presentación. Ah, pero yo lo veía, la primera diapositiva así. Sí, ha pasado la primera. Pero ¿lo tiene aquí en el escritorio? Sí, lo he puesto en el escritorio, esto está. Vamos a ver. ¿Es este el anuncio de paisajes? Sí. Perdón que le he interrumpido. No, no estaba. Ahora sí. Ahora sí que... Bueno, pues todo esto estaba ahí dicho también, lo que comentaba. Disculpen, menos mal que... Por tanto, paisaje, y recordemos que el convenio no califica los paisajes, es la percepción del carácter del territorio, de cualquier territorio. Aquí se nos ha pedido hablar, y hablamos con mucho gusto, de paisajes culturales. A veces hemos escrito y dicho que hablar de paisaje cultural es una expresión pleonásmica. El paisaje cultural es el paisaje, porque por su configuración, por su percepción y por su representación, el paisaje es un hecho cultural. Pero hablamos de paisajes culturales, y en ese sentido me refiero en esta imagen a su entendimiento por el Plan Nacional de Paisaje Cultural. Una norma de estas no es norma, es un documento blando, pero que nos sirve para orientar políticas y para concitar debates y voluntades. Ahí está la definición de paisaje cultural del Plan Nacional de Paisaje Cultural, en cuya redacción participamos. Es el resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el medio, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, producto de un proceso y soporte de la identidad de una comunidad. Y dice el plan, sin perjuicio de los valores culturales reconocibles en la mayor parte de los paisajes,
A los efectos del Plan Nacional se entienden por paisajes culturales aquellas que tienen un especial interés cultural, un especial valor cultural. Y me he permitido establecer un parentesco, un hermanamiento con ese catálogo o relación de paisajes relevantes o de paisajes de la relevancia regional, porque, como bien se dice en ese documento, aparte de que el ámbito suele ser supramunicipal, y esto es interesante porque el paisaje no se acota, a veces sí, a límites administrativos, es una representación de la diversidad de los paisajes de la Comunidad Valenciana, tienen importantes valores y están en buen estado de conservación, tienen un elevado aprecio social, que en definitiva es una forma de empatía, de asumir ese paisaje como propio, y son considerados singulares. Me he permitido esa relación de tipo conceptual, aunque uno es paisaje relevante y otro es paisaje de interés cultural, pero me parecía que había esa proximidad de interés. El convenio, el paisaje, los paisajes culturales, los paisajes de relevancia regional, el cambio de modelo. El cambio de modelo energético, que es el cambio de modelo, o debiera serlo global, porque en definitiva es un indicador, la crisis climática, de una crisis global. Antes se ha hecho una referencia también, y parece que pensábamos en lo mismo, crisis climática en un contexto de cambio global y emergencia de intervención. Sobre esto habría que hablar, porque arrastramos un cambio climático y la emergencia ha irrumpido, bienvenida sea. Ojalá que esta vez cojamos el toro por los cuernos y adoptemos realmente medidas como las que son necesarias. He puesto ahí tres imágenes a conciencia. Una es de la ciudad donde vivo y desarrollo mi trabajo, que es Madrid, en relación con la crisis climática, como tantas otras metrópolis, huella ecológica potente, alto nivel de consumo de energía fósil, concentración de capitales, concentración de poder y de decisiones. He puesto al lado Menorca, que sería un tipo de territorio intermedio, un destino turístico que, como ha dicho nuestro director general del turismo, busca su calidad en su singularidad, y volveré sobre ello. Por tanto, esa búsqueda del paisaje en Menorca no es solo y por sí una preservación de patrimonio, sino una preservación para la definición de una imagen turística de calidad. Y mirad, he puesto aquí esta imagen. Bueno, pues podría ser de esas imágenes bucólicas, ¿eh? Es una bella imagen de las parameras de las tierras de Sigüenza, a 1 hora y media del corazón del área metropolitana de Madrid, un área que contribuye poco a la crisis y a la emergencia climática, que más bien es pasiva desde ese punto de vista, y que se ve en este diálogo, en esta relación a veces conflictiva y tensa con la ciudad, a recibir un número importante de implantaciones fotovoltaicas. Y el ayuntamiento y la alcaldesa se encuentra desnuda ante la presión y ante la llegada de operadores, y acude a un grupo de investigación del que formo parte, porque nos ha permitido disfrutar y conocer ese paisaje, para plantear un estudio de paisaje, porque ella entiende que el valor y el recurso es el paisaje. No solo son los hábitats de la renatura, que ya están delimitados, no solo es el patrimonio salinero, que está también identificado como bien de interés cultural, sino que hay algo, un magma que une la naturaleza y la cultura, que se manifiesta en el paisaje, y la verdad que hemos llevado a cabo un trabajo en el que hemos disfrutado mucho, que debe dar lugar a un plan especial. Nuestro conseller se ha referido también a los instrumentos, a las figuras. Pues a veces es necesario un plan especial que va a decir aquí no y aquí sí, pero que sobre todo debe estar inspirado en este renovado sentido de paisaje que estamos comentando. El modelo económico y territorial, paisaje, cultural y renovables, pero no podemos hacer ajenos. El paisaje no es una mera contemplación e interpretación estética de la naturaleza. Conoce los procesos, los actores, los agentes, y paso deprisa estas diapositivas, pero lo cierto es que detrás del cambio, la transición energética, en este momento hay un modelo económico y territorial de alta concentración empresarial y financiera, de dispersión en el territorio de grandes implantaciones, que tiene mucho que ver con la reducción del coste de la producción de la energía y su competitividad. Ahí son datos tomados de Red Eléctrica Española de hace unos días, ya hay en marcha, pero lo que puede llegar
supera con creces, como se puede ver. He incluido la imagen de Don Rodrigo II, una de las grandes implantaciones en la provincia de Sevilla. Me parece que son 250 hectáreas, con un coste que está a 25 euros cuando nos movíamos a costes de 100 euros. Por tanto, estamos por debajo de la producción con energías fósiles convencionales y esto no puede perderse de vista. Y aquí algunos datos. Lo digo porque a veces cuando hablamos de paisaje parece que estamos remitiéndonos a imágenes bucólicas de la naturaleza, pero el paisaje lidia con la realidad económica, social y territorial. Esos son los datos últimos de renovables. La caída del 2020 con la COVID se ha notado, de nuevas implantaciones, el crecimiento en el 19. He incorporado unos datos muy interesantes que aparecieron en el diario El País sobre el total de fotovoltaica en 2020, sobre el objetivo del 2030 y sobre los que han obtenido ya acceso, que casi triplican a las necesidades. Por tanto, yo creo que esto no debemos desconocerlo cuando analizamos lo que estamos analizando. Podríamos estar abocados a un proceso de boom energético. Siempre se dice ahora, será bienvenida, ya veremos cómo colocarlo en el crecimiento que se avecina, pero no olvidemos el boom del 2008, del 2009, de la errática política, de las subvenciones que terminamos pagando todos los ciudadanos en la factura de la luz y de cómo el consumo, la producción privada y la pequeña producción quedó desvalida con motivo del pinchazo del boom y el cambio de la política energética. Y abajo esos círculos rojos son los grandes operadores. Estos operadores están en el ámbito económico y en el terreno. Un cierto contrapunto, las pymes energéticas, la producción cooperativa, la producción social o socializada, la producción de pequeños ayuntamientos. Terminaré, si hay tiempo, con una experiencia en Menorca muy interesante de un modelo distinto de producción y de gestión. Son datos de Ampilla, ¿no? La reserva de al menos un 20% de potencia en cada nudo para instalaciones pequeñas garantiza un suministro renovable directo a todas las comarcas. Estamos hablando de kilómetro cero en la agricultura, de agricultura de proximidad, y estamos con un modelo en el que la electricidad se genera, va y viene al territorio, justamente porque están teniendo menos presencia en el territorio centros, ámbitos de producción más reducidos. Un tema también apasionante que liga a este otro asunto que tiene bastante más que ver con algunos paisajes y particularmente con paisajes culturales de alto valor. Porque a mi modo de ver, y señalo algo que está casi en las conclusiones, esos paisajes culturales no solo debieran ser aquellos donde hay que ser más cuidadosos en la implantación de las energías, sino que debieran ser más innovadores, más novedosos en cómo la producen y en cómo la gestionan. Y en ese sentido, toda la trayectoria en el que nuestro país está bastante en mantillas en relación con países de nuestro entorno, del potencial de energía ciudadana, la publicación de Delft es del año 2016, pero sigue plenamente vigente, o un documento muy interesante con un título muy expresivo, Desatando el potencial de la energía comunitaria renovable. Voy dando saltos, pero intento mantener un hilo. Los impactos y los conflictos territoriales. Es decir, abogamos, como no puede ser de otra forma, por un cambio de modelo energético, por un cambio en profundidad del modelo energético, que no implique meramente sustitución de fósiles por renovables, sino que implique eficiencia, que implique austeridad, que implique, por tanto, un nuevo modelo de gestión de nuestras energías. El tema de los conflictos territoriales, como soy académico, pues no podéis imaginar cómo han proliferado los estudios sobre los impactos. A veces, y hacemos autocrítica, porque tenemos un grupo de trabajo donde justamente hay economistas del desarrollo de nuestra Facultad de Económicas. Bueno, vamos a dejarnos de evaluar solo los impactos. La producción bibliográfica sobre impactos sobre suelo, sobre biodiversidad y en menor medida sobre el paisaje ha proliferado en los últimos años en relación con los distintos tipos de energía. He traído aquí un estudio del Ministerio francés de l'Environnement sobre los impactos y conflictos, publicado en 2011, lo digo en 2020, para que veáis también en el mundo científico académico, estamos en la universidad, que están teniendo este tipo de estudios. ¿Por qué, cuando hablamos de paisaje, impactos de estas grandes implantaciones, ahora veremos algunas imágenes, cuando la producción de energía ha tenido una función básica en nuestras sociedades llamadas tradicionales,
Pero ¿qué ocurre? Y algunas de ellas las hemos patrimonializado. A mí a veces cuando hemos tenido algunas mesas de debate sobre la energía eólica, los impactos, siempre se saca el tema, pero es que los molinos de viento del Quijote también impactaron y ahora es patrimonio. Bueno, esto nos lleva por un camino de debate que quizás no es el caso, pero realmente estamos ante respuestas específicas a necesidades locales, muy distinta de la situación en la que estamos, donde las necesidades son globales y las soluciones no se sitúan en el territorio donde la necesidad emerge, como ocurría. Nosotros hicimos el plan especial de la Sierra de los Molinos en Campo de Criptana, el éxito iconográfico de los molinos, y por tanto ahí hay una respuesta tecnológica, energética, en el lugar a una necesidad local. Como este otro mundo, lo digo por irme de la llanura, una llanura que hoy tiene viñedos, pero que no lo tenía entonces, porque esto también es importante en el paisaje. Es decir, el viñedo manchego es un viñedo sobre todo del 19, más que un viñedo anterior, y por eso los molinos molían sobre todo cereal, a diferencia de lo que ahora ocurre, porque el molino está desconectado de una realidad agrícola como es la manchega en esa zona. Este es otro trabajo en el Valle del Nansa, ¿no? en Cantabria. Otro plan especial de protección del medio físico guardado en un cajón, pero el estudio fue un disfrute porque el paisaje es bellísimo y ahí evidentemente hay elementos del paisaje patrimonializados, sobre todo de energía hidráulica, de los molinos que bajan de las cumbres del valle y luego todo el tema de la energía asociada a la producción tradicional de biomasa con la explotación de los montes carboneros, de los montes de leña del valle del Nansa. Grandes implantaciones homogéneas y en general territorializadas. Bueno, podría achacarse la comparación de los molinos de La Mancha con estos de un cierto maniqueísmo, pero esta es la realidad. Estas son dos imágenes de la provincia de Cuenca, de los molinos que hay bajando hacia Valencia desde la parte alta manchega, o una implantación fotovoltaica en Albacete. Se sabe que Castilla-La Mancha tiene un potencial, tanto eólico como sobre todo fotovoltaico, muy potente, y realmente hay sus problemas en Castilla-La Mancha, en el sentido porque no hay planificación, como le pasaba a Sigüenza, que antes señalaba, o estas otras imágenes. Pues esta es una de las mayores, lo ha sido, ya está superada por otra. Esto está en Mula, en la provincia de Murcia. Esta es la de Don Rodrigo, que señalaba antes, en la provincia de Sevilla, o esta en Peñafiel, en Tordesillas. Están tomadas en la página web de un gran operador internacional, son todas creación de ellos. Realmente utilizo aquí desterritorializado en el sentido que lo utiliza el arquitecto y urbanista Alberto Mañay. Realmente esa imagen podría ser de aquí o la podríamos llevar a una llanura de la India o de Egipto. Realmente son soluciones globales para problemas globales, enraizadas y clonadas en el territorio. Y aquí traigo a colación una que nos resulta muy próxima. No sé si habrá llegado mi amiga Ana Luengo, que creo que va a participar aquí están, sí. Esta es la planta de, pues se me ha ido ahora el nombre, mira que la conocemos bien, en Trujillo. En su momento fue de las mayores, responde al primer boom o al primer crecimiento de fotovoltaicas en 2009-2010. La foto de la derecha no sé si se llega a advertir bien, porque alguien la ve y dice, oye, pues queda bonito, parece como un lago, que hay ahí un embalse. Bueno, es esa gran planta fotovoltaica que interactúa con el entorno del Berrocal de Trujillo, esto está en Trujillo, y por tanto con un paisaje cultural relevante en Extremadura. Ahí se suscita un problema y se suscita un conflicto al que nosotros acudimos con Ana y con otras personas, bueno, pues para plantear un cierto criterio orden en cómo distribuir la implantación de renovables, pero lo cierto es que ese impacto que se valoró negativamente sobre el paisaje llevó a que Trujillo y su entorno estuvieran tanto en la lista roja de Hispania Nostra como en otra lista de malas prácticas de World Monument Found. No entro en comentarios en detalle en lo que hicimos, pero son manifestaciones. Y de esos conflictos, de esos desencuentros, ya digo que voy picando aquí y allá, pero mi hilo conductor quiere llevar también a buenas prácticas, del Aquino a la sí. Esto lo decían algunos movimientos ecologistas o defensores del patrimonio en Cataluña, del Aquino a la sí, porque no es Aquino, sino, y yo lo quiero ver en ese sentido, en positivo, así sí. Esta es una manifestación que, preparando esta charla, ha tenido lugar en estos días
Y la traigo aquí porque se relaciona con un territorio que también para mí es muy querido y que tuvimos la ocasión de estudiar. Es una concentración en Reynosa que tiene que ver, dice, no a un desarrollo eólico sin ordenación del territorio, sin una evaluación ambiental estratégica, sin transparencia y participación democrática y sin respetar el paisaje, seña de identidad de nuestra tierra. Ahí está el manifiesto. Yo sé todo lo que implica ordenación del territorio, cómo se hace, porque esta zona a la que se refiere tiene un plan especial de protección del territorio pasiego con aprobación inicial pero sin aprobación definitiva, con una tramitación de años que quedó paralizado. Sé bien lo que es la evaluación ambiental estratégica, sobre todo cuando lo hacen los propios interesados, porque aquí hay todo un proceso, no digo aquí, pero en otros sitios en los que la evaluación ambiental no responde a lo que en puridad debiera responder, pero en fin, no entraría en ese asunto. Y el tema es este, ¿no? Bueno, y esto es como contraponer lo bueno y lo malo. Yo no lo planteo en términos maniqueos, lo que sí planteo es este paisaje de cultura territorial cántabra, es el territorio pasiego, que incluso ha aspirado a estar en la lista indicativa de patrimonio mundial, que yo creo que tiene méritos sobresalientes, sin dejar de reconocer que los pasiegos fueron unos feroces arboricidas, es decir, que también hemos consagrado un paisaje intensamente pastorizado cuando realmente se pasaron de la raya, llegando con ese modelo que hoy nos parece armónico, que tiene muchos valores ecológicos y culturales, hasta las cumbres, ¿no? Y este es el tema, hay conocimiento, este es el asunto que nos preocupa, este es un territorio con valores sobresalientes, con identidad, con una distribución potencial de parques eólicos, ya no solo en esa primera cornisa que hemos visto, sino prácticamente en todas. Este es un trabajo nuestro. Nosotros hicimos una zonificación en el Plan Territorial Especial del Territorio Pasiego, señalando áreas de protección que han sido, estos son trabajos de ARCA, desconocidos. Se han implantado en todo territorio y lugar y ante eso, ante el impacto, la zonificación. Voy muy deprisa. Sensibilidad, exclusión, áreas prioritarias. Es decir, respuestas de los poderes públicos, de la administración razonable, en términos negativos. Y yo creo que hay que actuar así, pero no solo. Yo creo que estamos reduciendo. El paisaje no es un hábitat de la renatura. El paisaje es construcción humana y es percepción y, por tanto, tiene que ser más ese elemento de diálogo, de empatía, aunque sé que esto es fácil decirlo y luego difícil concretarlo. La respuesta del MITECO, ante la situación de alarma, de conflicto, esa cartografía que es orientativa, porque el MITECO no tiene competencia para zonificar, lo que ha hecho el decreto de agosto de la Comunidad Valenciana, me parece que son áreas excluidas y áreas con limitaciones. Bueno, yo luego he hecho un zoom en qué ocurre en Cantabria con ese mapa del MITECO, y la verdad que no lo entiendo. Es decir, que realmente aquí hay un problema, pero en fin, eso tiene otro. Ante el impacto, exclusión, zonificación, integración paisajística y medidas correctoras. Esta es otra línea de trabajo muy interesante. Yo he reproducido aquí el trabajo de mis compañeros de la Universidad de Málaga, Matías Mérida, geógrafo, y Rafael Lobón, arquitecto. Localización y emplazamiento, diseño conjunto, diseño de componentes, ordenación interior, medidas correctoras. Es decir, ya no es decir aquí no, sino vamos empezando a plantear medidas de así sí, la idea de integración. Tendremos que ya... Sí, y termino con lo de los nuevos artefactos fotovoltaicos. También la creación de paisajes de calidad. Ahí está el gran panel fotovoltaico que es el icono del Fórum de Barcelona. Proceden de una comunicación en una semana de paisajes de Valencia muy interesante. Es decir, que también generación de nuevos paisajes. Esto es lo último y lo paso como una película, ¿no? Más allá de la exclusión, de la integración o del camuflaje, el paisaje como recurso para la transición energética en los paisajes culturales. Yo voy a dejar aquí la presentación, que es lo que decimos los profes cuando nos alargamos y no terminamos lo que teníamos que decir, pero yo creo que cuando trabajamos en paisajes culturales, la experiencia de distintas organizaciones trabajando en Francia, fundamentalmente en la región de Aquitania con la que tenemos relaciones, son importantes. Identificar y comprender el recurso paisajístico de los territorios como base de la definición de un plan de paisaje y energía. Construir y compartir una estrategia energética local y espacializada. Sé que son grandes titulares, pero os puedo asegurar que hay mucho trabajo detrás. Aquí se puede ver perfectamente un croquis, que es un bloque diagrama del Atlas de Paisajes de la Guiers, en el que se han establecido de manera colaborativa
las áreas con potencialidad de acogida para el territorio. No es un instrumento de exclusión que viene de fuera, sino un instrumento acordado. Y esto es, sí, lo último, el caso de Menorca, en el que hemos trabajado pues desde la sociedad civil y también colaborando en un equipo consultor de ordenación del territorio. Implicación social, respuesta concertada a un problema paisajístico local. Aquí el problema es muy serio. El Plan Territorial de 2003 protege como área de interés paisajístico todo ese paisaje de piedra en seco. En 2006 se modifica para que la energía renovable de altas dimensiones pueda tener cabida. Una sociedad arqueológica, no es una sociedad ecológica, sino arqueológica, solicita e incoa expediente para la declaración de paisaje cultural con la figura de área de interés etnológico, y ahí se produce un interesante desencuentro entre protección de tipo ecológico y protección de tipo cultural. Los ecologistas estuvieron desde el principio a favor de la implantación del Parque de Son Salomó. La presión cultural llevó a ese desencuentro y al acuerdo. Es una historia con final feliz, hay otras que no lo han tenido, que ha implicado reducción de la planta de 173 a 47 hectáreas, cambio, porque han cambiado también tecnológicamente los paneles y las posibilidades de implantación de la tecnología aplicada en la planta, interpretación y uso público y aprobación de un BIC como sitio de interés etnológico. Eso, que fue respuesta a un problema concreto, ha inspirado el tratamiento de la relación entre renovables y paisaje en el Plan Territorial Insular, que recibió aprobación inicial en diciembre de 2020. Ahí se ha incorporado a ese plan la integración del patrimonio arqueológico en el territorio, que coincide con la candidatura de Menorca talayótica a Patrimonio Mundial, será la propuesta española en el año 2022, pasando del monumento al paisaje, al monumento con el paisaje y, por tanto, a la necesidad de preservar, no solo desde el punto de vista agroecológico, sino cultural, ese paisaje, con una zonificación, con una regulación de usos que están ahí recogidas. Siento haberme alargado en la otra parte, porque esto está aprobado y es norma, y con esto, con lo que termino, no solo con zonificar, con regular, con integrar, sino también con abogar por un modelo de producción energética más social, más municipal, a pequeña escala, con el ejemplo de Trepuconet, que lo tienen ustedes en la red y que me parece muy digno de tenerse en cuenta. Probablemente no para todo el territorio, pero sí para aquellos territorios que quieren establecer esa empatía, ese diálogo entre paisaje y renovables a escala de paisajes de alto interés cultural. Siento haberme extendido más de la cuenta, pero es lo que quería compartir con vosotros. Muchas gracias. Gràcies per la magistral conferència, ha sigut interessantíssim veure aquests diàlegs, no? I aquests enfrontaments inicials, després aquest diàleg que arriba en ocasions a bon port. M'ha quedat un dubte, per si voleu anar pensant alguna pregunta per a fer-li al professor catedràtic. Jo li formulo jo una. A Cantàbria finalment s'està executant, és que no m'ha quedat clar per un comentari que ha fet. Sí, se van a ejecutar. Pero según la ordenación que se ha hecho, además son paisajes espectaculares, yo los he recorrido en bicicleta y el puerto de las Estacas de Trueba es una de las maravillas que cualquier persona debe visitar alguna vez en su vida. Sí, bueno, son procedimientos en trámite. En estos momentos, si no recuerdo mal, por lo que leí en noticias de periódico, que es del pasado, está sometida a evaluación ambiental estratégica, porque es un proyecto. Lo que a mí me ha sorprendido, pero esto lo debo de decir aquí, como se lo diría a quienes han elaborado esa cartografía de áreas excluidas del Ministerio, es que esas líneas de cumbres, todas ellas, hayan quedado como posibles acogedoras de ese tipo de implantaciones. ¿Por qué? Y yo sé en parte por dónde va la cuestión, porque no son renatura. Es decir, aquí hemos sacralizado los valores de naturaleza y es muy importante, pero los valores culturales que el paisaje hace también emerger
no siempre se tienen en cuenta y los valores perceptivos, que fue justamente lo que ocurrió en Menorca. En Menorca la protección de hábitats estaba garantizada, tanto de hábitats naturales como de hábitats ligados a lo agroecológico, pero ese paisaje de piedra en seco lo tuvimos que proteger desde el PTI, creando una fórmula, un tipo de suelo que no existía en las dos de las Baleares, áreas de interés paisajístico. ¿Qué ocurre? Que esas áreas son más débiles y ante la presencia de un proyecto concreto, que es lo que... sé que esto es muy complicado y como estoy viendo al conseller y a los responsables políticos, sé lo que eso implica, pero el asunto es que nos van lloviendo los proyectos y los proyectos se insertan, entonces nos defendemos de ellos, excluidos, integramos. Lo ideal sería, al menos en esos paisajes de alto interés cultural como Menorca, que el modelo energético y el modelo de paisaje se hermanaran, porque el paisaje no es solo protección, es gestión, es recualificación, es mejora, y ahí está el gran reto, ¿no? ¿Alguna cuestión entre el públic? Si no, passem ara, tenim 10 minutets per a... senyor Ferrando. Un segon, que vaig el micro. Sí, una de las cuestiones que me parece más importante porque suscita un debate a nivel general es qué porcentaje en primer lugar, cuánta energía efectivamente necesita esta sociedad para funcionar y, por lo tanto, cuánto es lo que necesitamos, por qué se da, digamos, derecho de evacuación de energía al triple de las necesidades que aparentemente hay, si es que las necesidades no estaban bien evaluadas o es que esos permisos se han dado de más, ¿no? Y también un dato que me ha parecido muy interesante viniendo de usted, ¿no? Y es que he creído entender que sería un gran objetivo que un 20% de la energía solar o eólica a crear fuera de autoconsumo o incluso en pequeñas digamos, plantas. Por lo tanto, nos quedaría un 80% de energía a crear y después tendremos que pensar dónde y cómo. Pero si ni siquiera eso, que aparentemente son datos económicos objetivos, los tenemos claros y sabemos qué debe asumir la Comunidad Valenciana, por ejemplo, para, digamos, hacer una evolución ambiental y energética como Dios manda, pues evidentemente resulta muy difícil empezar a hablar si no tenemos esos datos claros. Sí. La verdad que ahí tengo poco que responder. La afirmación del 20% a mí me parece que es razonada y justificada. Realmente no tengo conocimiento técnico en profundidad, pero sí que hemos tenido relación por algún caso concreto en Menorca con Amper, con esta entidad que representa más al consumo más social y a las pequeñas producciones, de que ese 20% va en beneficio también de los propios consumidores y del movimiento de la energía en el territorio. Por tanto, tendría una incidencia paisajística también positiva, porque al final a veces estamos teniendo que incorporar a alta lo que luego vuelve a media tensión, y eso genera rozamientos, costes y peajes y implica también un coste en la factura. En cuanto a las concesiones, bueno, nosotros por una plataforma en la que estoy hemos tenido algunas reuniones con el Ministerio, con el MITECO, ¿no? Y la situación es complicada porque el horizonte de necesidades está estimado y evaluado en lo que el plan de energía integrado establece. La presión, la disponibilidad de fondos es muy potente y muy alta, y yo creo que aquí se está produciendo un decalage, un desajuste entre necesidad real y concesiones autorizadas. Yo desconozco a escala de comunidad autónoma, pero yo vislumbro un problema, tampoco las condiciones son las del que se llamó primer boom energético, ¿no? Con un coste mucho más alto. También ahí hubo que socializar unas ayudas que ahora algunos lo están diciendo, no queremos ayudas europeas, queremos más para I+D, más para tecnología que para la implantación. Pero a mí me consta que está habiendo una presión muy potente de determinados operadores energéticos para actuar con el mejor Entonces, hablar de paisajes sin conocer estos procesos es hablar de una postal, ¿no? Yo por eso los he introducido, porque me parecía razonable tenerlos en cuenta, ¿no? Molt bé, doncs... n'hi ha dos allà.
buenos días. En primer lugar, comparto todo lo que ha dicho y lo que has puesto de una manera tan didáctica y tan interesante. Solo quiero referirme a un tema. Usted ha hablado de la red Natura y yo le quiero hacer esta pregunta. ¿Qué hemos hecho mal desde un punto de vista de por qué hemos vendido el paisaje cultural tan mal que un cernícalo sea más importante o pueda paralizar un proyecto fotovoltaico de cualquier índole que todo lo que usted ha explicado aquí de una manera tan razonable y tan ordenada? Usted, con la experiencia que tiene en todos los proyectos que ha trabajado a nivel estatal, ¿cómo es posible que la red Natura sí que sea capaz de paralizar grandes proyectos de infraestructuras, tanto energéticas como de comunicación, y después ese discurso que usted acaba de exponer, también fundamentado, nos ha explicado qué es la cultura, cómo el ser humano ha creado ese paisaje, y resulta que un pájaro que vuela por mi campo es más importante que mi discurso del vino, o mi discurso de mi agricultura, o mi discurso de mi trabajo durante toda una vida? ¿Usted por qué cree que ha fallado eso? Esto da lugar a otro seminario, lo has planteado bien. Por otra parte, entre otras cosas, porque a veces Renatura también tiene limitaciones yo vengo de la Comunidad de Madrid y esto entonces nos lleva al seminario de Renatura en la Comunidad de Madrid, ¿no? Cómo se trazaron los límites, por qué, en función de qué intereses, pero es verdad que los valores de flora y fauna y ecológicos tienen una apoyatura social y política y esta social mayor, y esa es la realidad. Es verdad que a veces coinciden también con los culturales, y esa es una primera palanca de cambio que cuando hacemos estudios de paisaje ponemos en marcha, ¿no? Bueno, en Alforins hay una parte que está en Renatura, si no recuerdo mal, ¿no? Hay toda una... Y ya la he visto que están rojos señalada, pero la otra no. Y bueno, yo creo que eso de los paisajes culturales no habría que tratarlo igual, pero aquí lo digo entre amigos, porque esto... que como se ha sacralizado los paisajes de la naturaleza. Es decir, yo creo que hay que poner en valor, delimitar, pero esos paisajes, sobre todo de valor cultural, tienen que ser, no quiero utilizar un calificativo que se me interprete mal, tienen que ser más empáticos. Yo estoy mirando aquí, tienen que ser más facilitadores del diálogo. Porque al final esos paisajes culturales que están connotados por una actividad productiva, que tiene saber, que tiene percepción, que tiene... Micro, por favor. Sí. Quiero decir que esos paisajes culturales deben ser más sensibles y deben tener más capacidad de acogida porque son paisajes creados por la acción humana y dinámicos a cambios que de manera justificada y sostenible puedan llegarnos. Yo no me atrevería a decir aquí ahora que una fotovoltaica pequeña puede ir en la Renatura, porque soy presidente de Europark España y estaría en el anatema. Pero sí que veo que hay paisajes de alto valor cultural, como hemos visto en Menorca. Trepuconet va en un paisaje de piedra seca. Lo que ocurre es que no ha caído como del cielo 173 hectáreas, que modifica una zonificación de un plan territorial, sino que se acuerda localmente, se pacta. No me ha dado tiempo a poner algunas de las imágenes que estaban en el territorio. Estaban los elegidos de una localidad del entorno de Gard, en Francia, que reconstruyen y visitan el paisaje para definir el modelo energético local. Bueno, esto puede sonar a cuento de hadas, pero esos paisajes culturales tienen que ser también un laboratorio de ese tipo de comportamientos. Y bueno, yo creo que al final todo puede ir cabiendo razonablemente, porque de lo que hay que huir con esto es de los de pro y contra, porque yo creo que estamos, desde un punto de vista del modelo de cambio global y de cambio energético, es que encontremos un frente de antirrenovables que vaya por encima de la necesidad del cambio del modelo energético, que yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Pero bueno, esto tomando una caña, un café, podemos seguir hablando, y lo importante es que los territorios y los paisajes culturales se posicionen, no solo para decir aquí no, sino así sí, que es un poco el eslogan que jo ponia en una diapositiva. Bueno, doncs gràcies. Tenim ara 10 minuts per a fer-se un cafenet, estirar les cames i són i 22, o sigui que com a molta i 35, no? Tindrien que 22, 32, donem 3 minuts, 35 quasi, tots per a continuar en la resta de xerrades. Gràcies.